I get sick of fashion all the time. Why? It's just too intense, it's too much, it's too many collections. Historia y moda es un recorrido por la historia de nuestra cultura, el arte, la economía, la política y los roles de género, teniendo la moda como hilo conductor. Este es un viaje para los curiosos, los apasionados, los detractores y todos los que quieran conocer el origen de los grandes sucesos y las pequeñas cosas que han tejido nuestra sociedad. Somos Diana y Ceci y te acompañaremos en este apasionante viaje. ¡Bienvenido! ¡Comenzamos! Buen día a todas y todos. Gracias por estar con nosotras en este nuevo episodio. La semana pasada hablamos del poder que tiene y ha tenido la moda a lo largo de la historia, ya sea como herramienta para influir ideológicamente o como arma de guerra. Hoy nos enfocaremos en una prenda que, aunque pueda parecernos lo más básico del mundo, en realidad es bastante reciente comparada con un vestido o una falda, y que además ha sido protagonista y símbolo de revoluciones y cambios sociales. Se trata del pantalón. Decimos que es reciente porque es un patrón del siglo XVIII. Antes de eso existían otras formas de cubrirse las piernas y uno puede pensar que el origen del pantalón son los calzones, que se fueron alargando hasta cubrir todas las piernas. Pero en realidad fueron las medias o calcetas las que fueron subiendo hasta necesitar unirse a otras piezas para cubrir la zona de la pelvis y el trasero. Aunque pues sin mucho éxito al principio. Como sea, la idea de cubrir las piernas representó un parteaguas en la historia de la moda, pero también en la distinción de géneros y su designación del papel social que cada uno debía cumplir. A partir de entonces, el género de las prendas se desarrolló por caminos independientes. Recordemos que, como siempre, cualquier cambio en la moda tiene un trasfondo social. Hasta la Edad Media, la vestimenta para hombres y mujeres era la misma, túnicas. A pesar de que civilizaciones más antiguas ya habían desarrollado conceptos similares, los romanos los consideraron elementos bárbaros y se truncó su desarrollo en el Imperio Romano, con lo cual hay un hueco de varios siglos entre el surgimiento de las primeras prendas parecidas a los pantalones y su siguiente fase de desarrollo. Poco a poco, las túnicas de los hombres se fueron acortando hasta convertirse en jubones y farsetos, y pues había que taparse las piernas, ¿no? Entonces, las medias se fueron haciendo más largas y se detenían con ganchitos a la bastilla del jubón. Además, se llevaba el calzón o bragas y encima la bragueta, otra pieza cuyas dimensiones a veces se exageraba para demostrar, o quizá aparentar, virilidad. Quien calzón tiene, poder tiene, cita la historiadora francesa Christine Barth, refiriéndose a un antecesor del pantalón para confirmar que el poder es masculino. Llevar los calzones representaba en el ámbito doméstico tener el poder, aunque este ámbito se haya considerado territorio de las mujeres. Desde los tiempos del calzón y a principios de la invención del pantalón como lo conocemos ahora, en la Revolución Francesa este ha sido visto como un símbolo de la masculinidad, por lo que fue vetado para las mujeres. Usar pantalón era sinónimo de ser hombre, ya que para ellos fue creado. Las mujeres con sus túnicas y vestidos largos en realidad no lo necesitaban. La historia del pantalón entonces es una historia política, puesto que se interesa por el género, un concepto que señala las relaciones de poder entre los sexos. El pantalón fue por mucho tiempo el marcador del sexo-género más importante para la historia del mundo occidental. Se erigía como emblema de virilidad. Y esta historia desde una perspectiva política y a partir de la idea de que tal prenda nació de una ruptura política revolucionaria y como símbolo de poder, se despliega en un abanico de temas relacionados no solo con la prenda en sí, o la moda, o las costumbres, sino con las ideologías y también con las doctrinas que avalan el traje como un lenguaje que tiene un alcance político. De ahí la importancia de la lucha, desde antes, 1789, por la libertad en el vestir y de que las mujeres pudieran, o no, usar pantalones. Durante la Revolución Francesa se adoptó de manera más masiva el pantalón, gracias a los sans-culottes, literalmente sin calzones. Este era el apelativo despectivo que se daba a las gentes más humildes y desheredados, modestos trabajadores del pueblo.
Se les llamaba así porque no llevaban los calzones cortos ajustados que gastaba tanto la nobleza, como las burguesías y clases medias, sino que usaban unos pantalones largos y flojos de tela más vasta y generalmente de rayas verticales, como los pantalones de los marineros. Los sans-culottes fueron los más activos en las acciones populares de calle en la Revolución, como la toma de la Bastilla, aunque con el tiempo y al final de las etapas revolucionarias, su poder fue contrarrestado por sectores más moderados y gente de estratos sociales más altos. En el proceso, la vestimenta del sans-culotte se fue convirtiendo en una pose y una moda, de modo que gentes que no pertenecían como ellos a los más modestos estratos sociales adoptaron la estética y la vestimenta del sans-culotte, incluso llegando a usar una especie de bonnet o birrete picudo rojo que imitaron de la antigua Roma. El caso es que nació así el fenómeno del sansculottismo, como una especie de estética que incluía no solo la vestimenta, sino el aparentar que uno vivía del trabajo duro y manual, situación que a veces se ha transferido a modas similares posteriores, como por ejemplo cuando jóvenes de estatus social acomodado adoptan la estética del vestir como desarrapados o con un atuendo y forma de aspecto personal que les confiera una apariencia revolucionaria. Las mujeres lo adoptaron también, pero no por mucho tiempo, porque la llegada de Napoleón lo prohibió para ellas. La ordenanza napoleónica fue impuesta el 17 de noviembre de 1800. En ella se estipulaba que aquella mujer que quisiera llevar pantalones, es decir, vestir como un hombre, debía tener permiso expreso de la policía local. La prohibición de usar pantalones tenía como objetivo limitar el acceso de la mujer a ciertos oficios y ocupaciones. Con esto vemos cómo a través de la ropa se dejan ver las prohibiciones, las opiniones, como las de los socialistas no siempre favorables, y la creencia generalizada, aunque no por eso verdadera, de que el uso del pantalón significaba supuestamente un símbolo de la mujer libre. Entre vesuvianas y marimachos, como las llamaban o como se autodenominaban, las mujeres continuaban avanzando en su lucha por espacios reconocidos de actuación política y social, con sus transgresiones a los roles genéricos y muy especialmente a la ropa, su expresión material más inmediata. La negación, la ironía y la caricatura serían las formas de contraataque más usadas por los opositores. Un gran número de mujeres usaron pantalones en la Francia del siglo XIX, aun cuando legalmente no pudieran hacerlo, pero lograron sobrevivir a ese desenfreno de violencia simbólica. La novelista George Sand lo encabezó como su forma de expresión explícita de la libertad y la igualdad, extendida a las mujeres, que le permitía penetrar al mundo masculino como observadora, a fin de reforzar sus compromisos políticos y su inspiración literaria. Lo mismo se podría decir de Rosa Bonheur, la George Sand de la paleta, una de las pocas mujeres que tiene un lugar reconocido en el mundo de la pintura y que también usaba pantalones. Compartía con George Sand una hermandad intelectual y la libertad de vestirse como tuvieran a bien. Su travestismo, su incursión en los espacios exclusivamente masculinos y su opción sexual, vividos tranquilamente y sin ánimos provocadores, fueron sin embargo vistos como tales, por lo que se les considera íconos del feminismo. No se podría decir lo mismo de otras mujeres que, como ellas, también tuvieron que requerir licencia policíaca para el uso del pantalón, pero por estrictos y verdaderos motivos profesionales y de trabajo. Jane de Lafont, por ejemplo, cuya profesión reunía algunos de los requisitos que hacían necesario su uso, fue arqueóloga, escritora, periodista, y aunque compartía con las otras la celebridad, lo que sin duda aplanaba el camino a la transgresión era que en su caso ella era vista más pintoresca que política. Justamente la ocupación era lo que podía legitimar el uso del pantalón por parte de las mujeres, como ser soldados, lo que les era permitido eventualmente, o la equitación, una práctica habitual entre las más acomodadas. El ocio, los viajes y las exploraciones también podían justificar la modificación a las normas indumentarias, que incluían el cabello corto y las botas. Sin embargo, hacia principios del siglo XX, esa modificación en el atuendo femenino ya no podría atribuirse solo a la influencia de las ideas feministas. Hubo las que optaron por el pantalón y no se asumían como tales. Rachilde, seudónimo de Marguerite Amery, y Colette son buenos ejemplos de ello. Se vestían como hombre. La primera escribía obras pornográficas, la segunda
novelas y además danzaba desnuda para mostrar su rebeldía por la esclavitud del vestuario, pero se mostraban antifeministas, aunque defendieran de hecho en la obra o en los actos la libertad de las mujeres. La masculinización del atuendo femenino también estaba relacionada con la creciente preocupación por la higiene, el auge de la natalidad, la fe en el progreso y el entusiasmo por la modernidad, aunados a la influencia inglesa y norteamericana con su moda deportiva, y sin duda a la salida de las mujeres a los espacios públicos, o si quieren, su entrada al mercado de trabajo externo. Hacia 1906, las mujeres ya representaban más de la tercera parte de la población activa de Francia. Otro fenómeno de la Belle Époque asociado a progreso y a modernidad fue la ciclomanía, que también requirió ropas propias para las adeptas y que con la democratización de la bicicleta fue un elemento de liberación y otro objetivo a conquistar por las mujeres. No fue por casualidad que algunos observadores de la época vieron las ropas deportivas como aliadas positivas de los movimientos de emancipación femenina. Lo cierto es que a menudo fueron suficientemente controversiales para resultar en leyes prohibitivas, como la que impedía a las mujeres circular a pie y sin una bicicleta a la vista, vistiendo los calzones usados para conducirlas. Nuevamente, no todas las feministas aprobaban el uso del pantalón o la práctica del ciclismo. Hubo algunas que apenas lo toleraban y otras que le eran francamente hostiles. Sarah Bernhardt, ¿quién diría? Estaba entre estas últimas y veía la bicicleta como una amenaza para la vida interior y para la familia. No ocurrió lo mismo con el automóvil, cuyo uso no requirió cambios mayores en el atuendo y ni la masculinización en el mismo, por lo que tampoco suscitó grandes controversias. El pantalón fue entonces algo político para esas mujeres que lo usaron con una connotación feminista. Se podría agregar que igual fue político por la fuerza simbólica de la transgresión que significaba su uso, en tanto que trastocó costumbres y códigos como el indumentario, lo que no significó necesariamente feminismo ni apoyo de las socialistas. Entre los motivos de las primeras para defenderlo estaba la protección contra las violaciones y la mayor libertad que proporcionaba en el movimiento, lo que veían como igualdad entre los sexos, pero principalmente por la fuerza simbólica de la transgresión al código de vestir. La consagración del pantalón femenino se daría hasta los años 60, con su adopción por parte de la alta costura y el prêt-à-porter, pero su éxito clamoroso se dio hacia 1965, cuando la producción de pantalón ya superaba a la falda, atendiendo al deseo más o menos consciente de las mujeres de afirmar su igualdad ante los hombres llevando su traje. En su versión Blue Jeans consagraría lo unisex como símbolo de la rebelión y la contracultura occidental. Ese desorden revolucionario recordaba al de los sans-culottes, pero ahora puesto en evidencia por la contracultura contestaria del 68, con la simplicidad proletaria y la moda hippie que también incluyó el pantalón, descoloridos, adornados y cortados, pero para los dos sexos. La aceptación del pantalón femenino nos habla sobre el papel casi intrínsecamente subversivo de la moda, cuyo rechazo de las marcas identitarias estables favorece una constante reconfiguración de lo político. A las tres funciones bajo las cuales la historiografía tradicional ha tratado a la prenda, atuendo, pudor y protección, se suma ahora la simbólica. Inventado para marcar la virilidad de los hombres, el pantalón fue conquistado por las mujeres. Hoy, una mujer de pantalones, pelo corto y zapatos bajos ya no se percibe como travestida, quedando este término para los hombres que vestían vestido, falda y tacones altos. Como dato final, hasta el 2016 seguía vigente la prohibición a las mujeres del uso del pantalón, a no ser que llevaran en las manos las riendas de un caballo o el manillar de una bicicleta, previsto por dos circulares, de 1892 y 1909 para actualizar la ordenanza de 1800. Todo un avance para la época, pero que quedó ahí y no se revocó hasta hace 5 años. Esto se debe a una serie de errores burocráticos en las peticiones de su derogación, presentadas en 1887, 1969, 2004 y 2010, cuando finalmente los peticionarios se dieron cuenta de que hasta entonces habían pedido la anulación de una ley que no existe, ya que siempre se trató de una ordenanza.
Como en episodios anteriores, siempre nos gusta reflexionar sobre las prendas que llevamos y la historia que tienen para contarnos. Así que la próxima vez que se pongan pantalones, recuerden todas las luchas que atravesó y siglos que tuvo que esperar para que pudiera ser colgado en nuestro closet. Esperamos que les haya gustado este episodio. Gracias por acompañarnos y los invitamos a que nos sigan en nuestro Instagram historia y moda-bajo, donde podrán ver las imágenes relacionadas con este episodio y a que nos escuchen la próxima semana con más poder, revoluciones, símbolos, historia y por supuesto moda. Chao.